Pues bueno, gente, bienvenidos sean todos el día de hoy aquí a un nuevo vídeo. El día de hoy vengo a dar lo que es mi humilde opinión de la segunda temporada de live action de One Piece. Así que sin más, comencemos. Coño, he de decir que esta segunda temporada, al igual que la primera, me sorprendió bastante, ya que tenía en parte cierto miedo por llegar a pensar de que lo de la primera temporada era algo aislado, era algo tan específico y especial que no se volvería a repetir o que no iba a tener el mismo encanto. Y son de estos momentos, estas situaciones donde yo digo simplemente gracias por haberme equivocado, ya que esta segunda temporada no solo sigue manteniendo el encanto, sigue manteniendo eso que lo hace especial, y ese cariño, sino que se ve todo mucho más amplificado. Ya que esta segunda temporada, así como lo vieron en la miniatura, es mucho más y va a mejor. O sea, de verdad que es espectacular. Porque no solo se vieron capaces de superar lo que ya habían hecho en la primera temporada. Y ojo, no es nada fácil, ya que en la primera temporada de verdad que hubo un trabajo bestial que llevó años y años, no solo en la producción como tal, sino en la preproducción misma, en pensar en ingeniar una manera de trasladar este mundo tan único que creó Oda hacia la realidad, y que con muchísimo esfuerzo, imaginación y sobre todo cariño, que creo que esa es una palabra muy importante para este live action, lo lograron hacer, lo volvieron realidad, lograron plasmar ese mundo hacia nuestra realidad y quedó simplemente increíble. Y claro, en esta segunda temporada es donde ya la vaina se empieza a complicar, porque a pesar de la primera temporada tenía como, es muy de introducción, y digamos que los primeros arcos que maneja One Piece es muy, o sea, no son tan estrambóticos. Como a medida que va avanzando la historia, lo empieza a llevar más allá. Entonces digamos que tenían una tarea sencilla entre muchas comillas, porque los primeros arcos era lo más normal, por así decirlo, de nuevo entre comillas. Entonces, ok, pero aún así tenía sus retos y sus desafíos que la producción supo manejar a la perfección. Pero claro, aquí ya llegamos a la segunda temporada. Aquí ya empezamos a entrar en terreno donde ya la vaina se complica, donde empiezan a aparecer usuarios de fruta mucho más, digamos, complejos, mucho más estrambóticos, mucho más elaborados, y ya la vaina ya deja de ser tan sencilla. Y claro, aquí ya yo tenía mis miedos como de, uff, aquí ya la vaina es donde puede o salir muy bien o salir muy mal, porque ya la cosa se va complicando. Además que llegamos ya a la gran ruta marítima, que eso también es algo muy importante, porque aquí es donde realmente se puede decir que empieza el viaje de los Mugiwaras como tal. Aquí es donde realmente empieza la aventura de ellos en este mundo, porque todo lo anterior es solo es un preámbulo, un prólogo, como lo quieran llamar, una introducción para conocer a los personajes, a la tripulación, y ya a partir de este punto es donde ya empieza como tal el viaje en este mundo tan hostil, en este mundo tan complejo de política, de otros piratas, de codicia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ajá, ya la vaina se va metiendo por zonas mucho más complejas y difíciles de andar. Pero de nuevo, la producción me supo sorprender bastante, ya que cada aspecto que se ve y se disfruta de esta temporada lo supieron trasladar y saberlo interpretar y llevar a nuestro mundo, a nuestra realidad, ya que fue simplemente increíble. Detallitos y cositas como la boom, que era una de esas cosas que yo dije, nah, bueno, ya el primer obstáculo, literal, en los primeros dos capítulos va a ser la boom. El cómo van a plasmar esa enorme ballena, o sea, esa titánica ballena, cómo lo van a llevar a la realidad, cómo lo van a hacer. Obviamente tenían que hacerlo con efectos especiales, pero eran de esas cosas que yo como que, aquí ya es complicado los efectos, el presupuesto, la vaina, como que tenía esas dudas. Pero, amigo, verlo ya en el anime ahora, discúlpeme, me fumé un porro, verlo ya en el live action es increíble. O sea, de verdad que fue brutal, lo supieron trasladar y llevarlo a la realidad. Quedó muy bien, de hecho mejor de lo que yo me pude haber esperado, de verdad que sí. Todo, obviamente se nota que es un ser generado por computación, por computadoras, pero amigo, es que quedó brutal.
Además de que supieron que igual que en la primera temporada, supieron reorganizar y mover eventos de la historia para que todo tuviera más coherencia, sentido, cosas que en la primera temporada, coño, aquellos que saben y han visto One Piece, el anime o han leído el manga y vieron la primera temporada de live action, saben que hubo varios cambios a nivel narrativo de sucesos, personajes, que salían mucho después de la historia o que ya en la misma primera temporada se plantearon, se presentan, tienen un desarrollo, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí como por ejemplo que, y tranquilos, no voy a decir ningún spoiler, aquí un ejemplo que voy a dar es perfecto, es lo de la Boom. La Boom, para aquellos que han leído el manga o han visto el anime, saben que algo sucede con ella, algo importante, con unos personajes importantes, pero que eso ocurre mucho más adelante en la historia. Y de verdad, muchísimo más adelante en la historia. O sea, no saben cuán adelante en la historia ocurre eso. Y que aquí no es que le empiecen a dar importancia, porque no es que tiene ¿cómo decirlo de esta manera? No es que tiene impacto en este momento a nivel narrativo, porque es más que todo un cameo. Pero es un cameo muy especial porque ya te van desarrollando y te van ya dejando esas semillas de esa historia que poco a poco puede ir germinando más adelante. Y la verdad me sorprendió porque fue una de esas cosas que yo dije, bueno, esto yo ni obviamente van a contar lo mismo que se vio en el anime y en el manga con la Boom y ya está. Pero que ya en este momento te presentaran a ciertos personajes y ciertas situaciones que, de nuevo, en este momento solo es un cameo. Y el que esté viendo por primera vez One Piece con esta serie no va a saber nada. O sea, simplemente va a ser como que, mira, qué chévere esto que están mostrando y ya está. Pero uno, el que ya ha visto el manga o el anime, es como, wow, qué decisión tan, no voy a decir arriesgada, pero curiosa de presentar a estos personajes ahorita. Aunque quedó muy bien. O sea, saben reorganizar ciertos sucesos y aprovecharlos para empezar a darle coherencia y sentidos a muchas tramas y subtramas que, hermano, o sea, lo de la Boom de nuevo no se va a ver, no joda, yo creo que en el live action nunca veremos la conclusión de eso, porque de verdad, eso es arcos en el futuro, literalmente, y si se llega a ver eso adaptado en el live action, sería algo increíble, pero seamos realistas, eso está tan lejos de este punto que para volverlo a ver, este live action tendría que durar años, décadas, incluso me atrevería a decir. Entonces ahí es donde está lo lamentable, de que yo siento que es más como una pequeña cosita que nos dieron a nosotros los fanáticos, como de que mira, nunca van a poder ver este personaje adaptado a live action, entonces por lo menos que lo vean ahorita en forma de cameo, igual que otro personaje que sale en el primer capítulo, que también, de nuevo, no voy a decir ningún spoiler, pero que de igual manera sale todavía más lejos que la Boom. Entonces imagínate tú, son personajes que simplemente en esta temporada hacen cameos, pero de que para el futuro de la historia se volverán a ver y se volverán a contar, y que supongo yo, y esto ya es una teoría mía, simplemente una pura especulación, lo hicieron así simplemente más para dar una alegría a los fanáticos, más que porque se esté preparando en una siguiente temporada o en un futuro adaptarse a eso. O sea, no, creo que es más como que mira, seamos realistas, esto no se va a poder abarcar, esto es imbarcable en un live action, a menos que se vaya cambiando el elenco de actores para continuar esta historia, que sería lo único que se podría hacer, pero no creo que lo hagan. Entonces por lo menos démosle esta alegría a los fanáticos de que por lo menos vean estos personajes en live action y que por lo menos se lleven este bonito recuerdo, ¿saben? Entonces, ajá. Pero hablando un poco más en general de lo que abarca esta segunda temporada, la verdad me sorprende porque aquí sí no hubo tantos cambios a nivel narrativo como sí los hubo en la primera temporada, que en la primera temporada hubo muchos cambios grandes argumentales para de nuevo tener coherencia para sucesos futuros, que ya en la misma primera temporada quisieron ir ya diciéndote cosas y planteándote cosas para que ya ir adelantando esas cosas de que iban a aparecer mucho más arriba. Pero en esta segunda temporada sí es cierto que, exceptuando esos cameos que acabo de mencionar, a nivel narrativo la historia es básicamente lo mismo. De hecho, por obvias razones se simplifica, por así decirlo, porque arcos como por ejemplo el arco de Chopper,
en el anime barra manga es larguísimo. O sea, de verdad que pasan muchas cosas. Ahí, por ejemplo, te muestran subtramas con el pueblo donde se están quedando la tripulación. Te muestran varias subtramas, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente en el live action no pasó nada de eso. En el live action van más al punto. Y exceptuando la subtrama de Chopper, el resto sí básicamente se lo eliminaron. O sea, literalmente llegaron aquí, van al castillo, la doctora, etcétera, 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 lo que se vio, pues. Y ya está. O sea, mucho de ese contexto y relleno lo eliminan básicamente. Y ojo, esto es algo que ya se hizo en la primera temporada. Se tuvo que simplificar mucho y saber ingeniar a nivel narrativo cómo hacer las cosas sin que pierdan el sentido y el impacto. Y aquí es donde más se empieza a notar eso, porque coño, y aquí es donde empiezan a haber arcos, incluso, por lo menos el de Chopper. El de Chopper, verga, es un arco más o menos largo, si no me equivoco, creo que son como 24 capítulos, si no mal recuerdo. Entonces, verga, 24 capítulos de un anime, a solamente aquí, en el live action, que fueron en total 3 capítulos, 3, 4 capítulos en total. Verga, se nota pues cómo se reduce esa cantidad y se intenta llevar lo más directo posible y sin perder su impacto y su coherencia argumental. Porque, ojo, lo hicieron muy bien. De verdad que supieron transmitirte lo que te transmite el anime con el arco de Chopper, de cómo se siente él, de cómo se siente cuando perdió al doctor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ajá, ¿sabes? Lo siento que lo supieron trasladar muy bien. Pero hay ciertas cositas, detallitos, que sí es verdad que, por ejemplo, no te muestran en live action cómo fue que Chopper se comió la fruta. No te dicen, de hecho, cuál es la fruta que tiene Chopper en el anime y en el manga sí. Te lo dejan específico de que la fruta que tiene Chopper es esta. Ojo, yo no lo voy a decir porque, coño, puede ser un spoiler y si en la misma anime, la serie, disculpen, no sé, no quiso decirlo, tendrá sus cosas. Pero son cositas que sí es verdad que en el anime te impacta un poco porque al momento que Chopper ingiere la fruta, su manada, porque Chopper, dato curioso, formaba parte de una manada de otros ciervos, de otros venados, otros renos, y ellos lo excluyen. Cuando ven que cambia físicamente y que empieza a hablar, etcétera, 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 lo excluyen de su manada y de hecho lo tratan muy mal. Entonces, coño, son cositas que honestamente yo dije, coño, pero esto lo pudieron haber dejado, aunque sea una escena de, no sé, 10 minutos que muestren esto, de cómo Chopper se fue, bueno, no se fue, se vio, mejor dicho, sería la palabra correcta, desplazado de su manada y que tuvo que incursionar y meterse en el mundo de los humanos, pero que ninguno de los dos, ni en el mundo animal, ni en el mundo humano encajaba. Pero bueno, no sé, supongo que quizás vayan mostrándonos eso a cuentagotas en el futuro. A lo mejor en algún momento Chopper hablará de estas situaciones y qué sé yo. Ya lo veremos. Pero bueno, ya para ir terminando, lo último que quiero mencionar es que lo que se viene para la tercera temporada, honestamente me emociona bastante. Primero porque me da mucha curiosidad de ver cómo van a adaptar el arco de Alabasta. Porque hasta este punto lo que es el arco de Alabasta es el arco, o bueno, fue en ese momento en lo que es toda esta introducción barra primeros pasos que dan los Mugiwaras por la gran ruta marítima. Es el primer gran arco que tiene One Piece. Porque no solo por el impacto que tiene a nivel narrativo, sino por su villano, por su antagonista, que un pequeño spoiler, o sea, ya lo vemos aquí al final de esta temporada, que es Crocodile. No voy a decir mucho sobre él, de hecho ni siquiera voy a mencionar sobre su fruta, entonces tranquilos. Pero sí voy a decir que ese es Crocodile, es para mí, ojo, dejando de lado Arlong Park, el personaje de Arlong, porque Arlong sí no merece perder ese título del primer gran villano de One Piece. Pero coño, a mi parecer, a mi gusto personal, siento que el verdadero gran primer villano que de verdad pone en jaque, por así decirlo, a Luffy y a su tripulación es Crocodile. Porque de verdad siento que tiene esas características de villano que coño, que le queda el papel de villano. O sea, de verdad que Crocodile es el típico que cuando tú piensas en villanos del anime, piensas en él porque de verdad que lo hace muy bien. Es un muy buen primer contendiente serio que de verdad hace sufrir a Luffy y a su tripulación. Y no solo eso, sino que él está involucrado y moviendo las fichas en un arco de nuevo, en el primer gran y extenso arco que tiene One Piece, sobre todo en esta gran ruta marítima,
porque de verdad es larguísimo, creo que son, ¿qué? Como 40 capítulos en el anime, aproximadamente. Y ojo, eso sin contar todo esto que vimos en esta segunda temporada, porque todo esto es como lo previo, es como el prólogo a lo que es Alabasta. Aquí se te van ya presentando a Vivi, a ciertos personajes, te van haciendo ciertas menciones, preparando el terreno para lo que luego va a ser como tal el arco de Alabasta. Entonces, de verdad que lo que se viene es increíble. Tengo mucha intriga de ver cómo van a poder manejar la fruta de Crocodile. Porque digámoslo de esta manera, o sea, sin entrar en spoilers ni en muchos detalles, para mí la fruta de Crocodile es la primera gran fruta que yo dije, ok, esto sí es un poder muy interesante. Esto sí es una fruta que además o aparte de la de Luffy, fue la que de verdad me llamó mucho la atención en este inicio de One Piece. Y tengo mucha curiosidad de ver cómo lo van a trasladar a live action, cómo lo van a utilizar, porque tiene como sus cosas de que puede ser sencillo, pero a la vez complejo. Entonces, ajá, me da mucha curiosidad. Además, me da mucha curiosidad de ver cómo, qué quitan, qué reducen del arco de Alabasta para poder que tenga coherencia, seguir, que siga manteniendo el impacto y que le siga gustando a todo lo que son los fanáticos de One Piece y que, ojo, a la gente que esté viendo la serie por primera vez, coño, que lo disfruten, que tenga sentido y que lo disfruten. Entonces son muchas intrigas que me está generando, pero bueno, hasta el momento lo han venido haciendo increíble, hasta el momento me han sabido poner y saber callarme la boca de buena manera, porque vea que, de nuevo, algo que alabo muchísimo es el cariño que la producción le tiene a esta serie. O sea, de verdad no dejo de alabar, son de las cosas que más alabo de cómo desde el detallito de los escenarios, los vestuarios, las interpretaciones, los momentos. O sea, es que es increíble. Se nota que hay gente que de verdad quiere hacer un muy buen trabajo llevando a la realidad lo que es el mundo de Oda, que Oda creó, y llevando a nuestra realidad lo que es el mundo maravilloso de One Piece. Entonces, coño, yo espero que esta tercera temporada que llegue, espero que no mucho, muy lejos, sea increíble y que siga superando mis expectativas. Pero bueno, eso sería todo por el día de hoy. Como siempre les recuerdo que si el video les gustó, no olviden dejar su like, su comentario, suscribirse para que este canal siga creciendo y siga llegando cada vez a más personas. También les recuerdo seguirme en todas mis redes sociales, link abajo en la descripción, y nos veremos en el siguiente video. Cuídense, gente.